servilleta. Sí, doctor. Pues, profe. Hola, ¿se escucha? Hola, hola. Sí, sí. Ah, bueno, genial. ¿Viste mi auricular? No más. No me acuerdo bien cómo era esto. ¿Ven la pantalla ahí, la presentación? Sí, se ve. Bueno, dale. Cualquier cosa, si ven dificultades o algo así, por favor, deténganme. Perdón el lío, justo, nada, estoy trabajando con otra compu, así que vamos a intentarlo. Sí, hoy entiendo que había problemas con la facultad, así que mi idea es hacer una breve reunión por este medio, básicamente para ver si hay dudas con los temas del primer examen y después presentar como una pregunta adicional que a mí me parece que son temas que después nos van a servir más adelante. Yo sé que están todos preocupados por, por el examen, pero bueno, voy a meter un poquito de contenido, así que paciencia. Bueno, los temas son los que los vimos, Descartes. No sé si hay dudas con Descartes o si... Bueno, lo digo ahora, si en cualquier momento surgen dudas o se animan a plantear algo, obviamente lo pueden hacer, si no avanzo. Yo tengo dudas con Descartes. Decime. Con el tema de la existencia y la veracidad o sea, cómo llega al fin de que Dios existe, eso ahí se me complicó entender. No, esas son las pruebas tradicionales de la existencia de Dios. Hay varias. Una que yo sugiero que ustedes recuerden, porque después se va a repetir mucho, es el argumento del relojero, que es la idea de que vemos un orden natural allá afuera y la idea implícita es que todo orden complejo, como qué sé yo, el ojo humano, a veces se suele decir, necesita un ordenador y algún creador, y ese ordenador tiene más perfecciones que lo creado, bla, bla. Bueno, son todos esos tópicos medio de filosofía medieval. Otro argumento muy conocido es el que se llama argumento ontológico. Esos a mí me parece que se pueden entender bien mirando el texto. Lo que sí me parece importante también es ver que una vez que vos demostraste que Dios existe, podés volver a confiar en las matemáticas. No sé si ese vínculo a veces queda medio oscuro, pero bueno, es un poco la idea del racionalismo. Detrás de eso está la idea, obviamente, de que el mundo que nosotros vemos es racional y por lo tanto podemos acceder a él por medio de la razón, etc. Que no sé si fue muy general la respuesta. Un poco. Bueno, No, o sea, yo leí el texto y entiendo que justifica por medio de que existe Dios el término, el caso de que existen las matemáticas y bla, y todo. Pero, ¿cómo llega primero a eso? O sea, ¿cómo llega a confirmar que existe? Eso es lo que no me queda claro. Eso son las demostraciones de la existencia de Dios. Sí. No es que tienen que saber todas, pero me parece importante que sepan la demostración de lo que se llama el argumento del relojero, que es la idea de que el orden natural requiere un ordenador, y otra demostración independiente, entiendo yo de esa, es lo que se conoce como el argumento ontológico, que lo que dice es que, dado que si vos definís a Dios como lo infinito máximo concebible, y dado que
existir es mejor que no existir, necesariamente esa definición de Dios te lleva a admitir que Dios existe. Ok, ahí va. Sí, sí. Una vez que vos, obviamente que eso yo entiendo que no convence a nadie, pero vean, lo que a mí me parece importante es entender por qué el racionalista necesita demostrar la existencia de Dios, y después obviamente puede aparecer la pregunta de cómo lo demuestra. Así que sepan un par de esas demostraciones que aparecen ahí en Carpio. Bien, gracias. Bueno, el segundo tema de Hume, si a alguien después se le ocurre una pregunta de Descartes, lo puede hacer, de David Hume, cosas que yo por ahí no vi muy bien, o no vimos muy bien en clases, es cómo se relaciona Hume o este empirismo con el método inductivo. Eso creo que aparece un poco en una nota de clase. Y después, preguntas que pueden aparecer, por ejemplo, es ¿cuál es el estatus de la idea de causalidad en Hume? O ¿por qué critica Hume la idea de sustancia o la idea de causalidad? Esas preguntas aparecen en la guía. Así que, bueno, sepan que algo que yo quisiera aclarar es que yo doy por sentado que todo el mundo entiende ideas generales, porque si no, obviamente no estarían acá. Y entonces, no es lo que yo evalúo. Lo que yo evalúo es la señal que ustedes tendrán que dar en las respuestas es que se sentaron con los textos a trabajarlos de manera más o menos concienzuda. Eso es, por eso a veces se piden argumentos o qué sé yo, suponete en Descartes, una clasificación de las ideas con ejemplos de cada una, que también es una pregunta de la guía de lectura, es el tipo de preguntas que a veces aparecen. Nadie no se pregunta qué opina Descartes de la vida o de Dios o lo que sea. Se pregunta qué argumento específico da Descartes para mostrar que Dios existe. Espero que se entienda un poco el tipo de examen que es. Profe, yo tengo una consulta con respecto a Hume. Sí. No me terminó de quedar claro, porque creo que lo mencionaste, pero no sé si fue muy elaborado. Quizás porque no era el eje, pero el tema de qué lugar le da Hume a la razón. Sí, eso yo lo mencioné. Hume, igual esto lo dice... a ver, Hume le da a la razón un lugar secundario, a diferencia de Descartes y los racionalistas. Hume piensa que nosotros somos animales movidos por pasiones, que tienen que ver con... recuerden que las pasiones se relacionan con la impresión. Si vos tenés acá, no sé, una hamburguesa o cualquier cosa que sea apetecible, es el ámbito de las pasiones, el ámbito de la inmediatez. Pero después hay un segundo ámbito que tiene que ver no con las impresiones, sino con las ideas. Y la posición de Hume es que la razón ocupa ese lugar subordinado, secundario, porque trabaja solamente con relaciones entre ideas. Esto después va a tener importancia para la teoría de las instituciones y para la teoría de la inflación que hoy se suele usar. Pero bueno, ahora retengan por favor eso, que Hume le da un lugar a la razón. Ese lugar es muy, muy, muy distinto del que le da el racionalista, porque ese lugar... Hume tiene una frase célebre que dice: la razón es y tiene que ser esclava de las pasiones, porque él piensa que son las pasiones las que nos permiten sobrevivir como a tantas otras especies, y que la razón es un instrumento secundario de supervivencia. Bueno, no sé si se entiende, pero bueno, eso es importante porque si le preguntás a un racionalista cómo diablos organizamos una sociedad, va a decir por medio de la razón, pero en Hume eso no está tan presente. Está la idea de que la sociedad se organiza a espaldas de la razón, básicamente por medio de instituciones o reglas de juego, y ahí viene después, bueno, Acemoglu y toda la tradición ortodoxa. No sé si eso de nuevo fue demasiado general o si se entiende un poco más. Para decirlo específicamente, la razón lo que hace es trabajar con ideas, y recuerden que las ideas en Hume son secundarias a las impresiones. Joya. Ok. Bueno, después viene Kant, que es complejo. Profe, sí. Yo tengo una consulta sobre Hume. Sí. En la guía de lectura hay una pregunta que es: ¿cuál es el principio fundamental del empirismo y qué dos pruebas pueden esgrimirse a su favor? Sí.
Y no me queda claro a qué se refiere con las pruebas que pueden esgrimirse a su favor. No, eso, si no, están ahí en el texto. El principio fundamental del empirismo es que las ideas vienen de las impresiones. ¿Y cómo haces para probar eso? Bueno, y el chabón dice que vos podés agarrar. Esto es una discusión de la época que medio como se perdió, pero es una discusión con el racionalista. El argumento del racionalista es que las ideas no pueden provenir todas de las impresiones porque tenemos ideas como la idea de Dios. Ustedes tienen esa idea. Obviamente que muchos dicen no existe, pero no importa. Como idea, entienden a qué se refiere alguien cuando habla de lo infinito máximo concebible, etc. Entonces, lo que hace Hume es, ante ese primer argumento, decir que incluso las ideas más alejadas de los sentidos, como justamente la idea de Dios, uno puede mostrar que se generan a partir del material sensible, es decir, de las impresiones. ¿Esto se entendió o no? Sí, sí. Okay. Y otro argumento es, suponete que vos nacés ciego. Si nacés ciego, una de las fuentes de una impresión, que es uno de los sentidos que es, ¿cómo se llama esto? La vista. El sentido de la vista no lo tenés y entonces no podés tener la impresión que le corresponde. Y el punto de Hume es que si vos no tenés la impresión, no hay manera de que tengas la idea. Lo que él sugiere, tratar de explicarle a un ciego cómo es el color rojo. No tiene idea. Los ciegos sueñan con formas o con colores o con objetos. Se supone que no. No, aparecer no, esos son estudios obviamente muy posteriores, pero los ciegos no hacen nada de eso, tienen sueños sinestésicos pero no. Entonces, lo que muestra eso es que, una vez más, si no tenés la impresión, no tenés la idea, y por lo tanto las ideas provienen de las impresiones, que es el principio fundamental del empirismo. Es fundamental porque una vez que vos aceptás eso, aparece después la crítica de la idea de causalidad, básicamente porque no tenemos una impresión de conexión necesaria y la conexión necesaria es inseparable de la causalidad, lo que nos permite distinguir causalidad de correlación. Por eso Hume dice que una idea que era central como idea innata para el racionalismo, él dice que es problemática. Bueno, después viene Kant. Kant, no sé, espero que haya alguna pregunta porque es un texto complejo. Profe, yo tengo una consulta respecto del Sí. texto de Kant. Sí. Como vimos más que nada como una introducción y el capítulo tiene muchas secciones, o sea, no me quedó claro si también leer todas las secciones que tiene, o sea, que son varias, o solamente leer la primera como lo que vimos más que nada, que es como una intro. Sí, solamente las preguntas que sean, o sea, las O sea, secciones me guío más que nada por las preguntas. sí, las secciones Ok. que sean necesarias para para poder responder las preguntas de la guía de lectura. Ok, gracias. Perdón, entonces la idea central con lo que respecta a los juicios sintéticos a priori sería que amplían el conocimiento y a su vez no dependen de la experiencia. Esa sería como la traducción. Sí, como que ese plus de conocimiento nos surge de la experiencia y eso obviamente que es problemático por muchas razones, ¿no? Kant, ustedes lo pueden ver como una especie como de síntesis entre Descartes y Hume. Pero sí, la idea de un juicio sintético es que vos lo tenés que aprender, porque no es una tautología como los solteros o no casados, que es medio una obviedad. Supónganse la matemática. Ustedes se la pasan aprendiendo en matemática, eso no es un conjunto de obviedades. Pero una vez que vos la aprendiste, por medios empíricos, si vos querés, la validez es transempírica. Es decir, se aplican no solamente a los objetos que vos experimentaste de manera directa, como tapitas o vasos o los objetos que observás, sino a cualquier objeto posible. La pregunta que se hace Kant es, ¿cómo diablos es posible eso, la existencia de esa clase de juicios? Y él encuentra que la única manera de explicar eso es suponiendo que el sujeto es activo, que el conocer es imponerle las formas puras de la sensación o las formas puras de entendimiento, y más adelante de la razón, a la estructura de la realidad, y bueno, todo eso es la idea de Kant. Bueno,
suerte con Kant, realmente un autor complejo. De nuevo, a mí me parece que si no hubiera sido porque Newton finalmente fue derribado por Einstein, yo creo que hoy todos seríamos kantianos, porque realmente la solución me parece que cierra por todos lados, pero bueno, no es el caso. Ojo que a veces aparecen también preguntas de relación, porque hay temas transversales. Algo que ustedes tendrían que tener en la cabeza es qué estatus le asigna a la causalidad Kant, Hume y Descartes. ¿Se entendió? Sí. Okay. No termino de entender tampoco cómo esa contradicción entre Newton y Hume. No, entre Newton y Kant, ¿no? ¿Eso decís? Perdón. ¿Dijiste contradicción entre Newton y Hume? Claro, sí, tengo mal el wifi, perdón. No sé. A ver, Newton vivía en la época de Hume. Lo que dice Kant es que Hume, por desgracia, no se dio cuenta de que Newton era un conocimiento, era un conjunto de juicios sintéticos a priori. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, no sé, mi punto con Newton y Kant es el siguiente, que si vos aceptás que Newton es una teoría verdadera necesariamente, entonces la justificación es Kant, no está ni en Hume ni en Descartes. El tema es que nadie acepta hoy que la teoría de Newton sea una teoría necesaria y verdadera. De hecho, no es la que hoy usa la física. Por eso, para entender por qué Kant medio como que es problemático, hay que entender algo que todos ustedes conocen por cultura general, que es que Newton no es nuestra mejor teoría acerca del universo. Eso es un poco lo que cuenta Popper, si ustedes recuerdan. Popper muestra como un hecho iniciático de su teoría del conocimiento lo que pasó con Einstein y la teoría de Einstein, etc. ¿Hasta ahí más o menos se entiende? Sí. Okay. Bueno, Popper es un texto... nada, ahí aparecen un poco los rudimentos de la teoría del conocimiento. Después, obviamente, se puede sofisticar un poco más, pero bueno, aparece toda esta idea de que hay de proponer un criterio de demarcación que ya espero que todos conocen, cuando una teoría es científica, cuando es fundamentada, cuando es verdadera. Cuando es falsable. Y cuando es falsable, o cuando es falible, o cuando se puede corregir por medios empíricos, o cuando se puede criticar. Todo esto aparece después en muchos autores que más adelante vamos a ver, como Friedman, o Lucas, o Sargent, todos ellos. Obviamente nadie menciona de manera explícita a Popper. Tampoco hoy nadie lo menciona explícitamente a Popper, pero cuando por ahí escriben, hablan de conjeturas y hablan de la importancia de la predicción. Nada, acá estamos viendo de dónde sale eso. Yo tengo una pregunta Sí. sobre Popper. ¿Podrías explicar un poco, porque en el texto hace como mucho hincapié en toda la teoría de Hume y toda la reiteración, qué sé yo, como que lo que plantea Popper sería como que la experiencia y la reiteración de experimentos no hace a la veracidad de la teoría, digamos? Sí, esto es muy loco porque mucha gente piensa que el punto de Popper es que aprendemos inductivamente, pero que la inducción es inválida. Pero eso no es lo que dice Popper. Popper dice que si vos pensás que estás aprendiendo por inducción, es decir, por observación y repetición, simplemente es como que te estás engañando. El ejemplo que él da es de unos cachorritos. Él lo que dice es que habitualmente mucha gente dice que los perros o los animales aprenden por repetición de estímulos. Por ejemplo, dicen, le acercás un cigarrillo a un cachorrito, el cachorrito lo huele y se aleja espantado. Lo haces de nuevo, el cachorrito lo huele y se aleja espantado. Lo haces una tercera vez, el cachorrito se acerca, lo huele y se aleja una vez más espantado. Y ya después de una serie de repeticiones, le mostrás el cigarrillo al cachorrito y el cachorrito ya no se acerca, sino que huye sin necesidad de acercarse. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Okay.
Eso entra, uno puede decir, el cachorrito aprende por la experiencia de manera inductiva. Pero después lo que dice Popper es que hay un montón de cachorritos que no tienen que acercarse ni siquiera una vez. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Y lo que implica eso es que el cachorrito, todos los cachorritos están usando un esquema distinto. Los cachorritos tienen un montón de conjeturas, como tenemos nosotros con respecto al mundo, y usamos la experiencia para refutar las conjeturas. Y nos quedamos con algunas de ellas, las que sobreviven por el momento, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que el punto de Popper, que es difícil de entender, es que la inducción es un mito, no existe. Nadie aprende por inducción, básicamente porque lo que tenemos son problemas, tenemos conjeturas y descartamos aquellas que están mal. No sé si es un punto medio controversial, pero bueno, el punto de Popper es que si vos aceptás que la observación nunca es neutral y objetiva, quiere decir que siempre tus observaciones son relevantes con respecto a las conjeturas que vos tenés en la cabeza. En una nota de clase creo que aparece eso explicado por ahí. No sé si se puede entender un poco más ahí, pero lo que tiene que quedar en claro es que la idea de aprendizaje de Popper es siempre por ensayo de error y nunca por observación, repetición e inducción. ¿Eso se entendió? Sí, perfecto, gracias. Una pregunta, profe, a esto también se le puede dar lo de la fiebre puerperal, ¿no? Sí, son todos. La fiebre puerperal es un ejemplo que yo uso porque me parece a mí que apoya esta idea de que suponete que vos vas a una fiesta, a una reunión. No es que observás de manera neutral objetiva, estás ansioso, tenés mil de conjeturas en la cabeza y a veces haces cosas y te va mal o bien, que yo de cuánto, lo que estás haciendo es haciendo esa especie como de proceso que hizo también Semmelweis, en el cual nunca afrontamos el mundo de manera pasiva. Esto Popper se lo roba a Kant. Recuerden que en Kant tiene que cambiar a un sujeto activo y eso Popper se lo roba y dice, obviamente que es así, todo el tiempo nuestra cabeza está teniendo conjeturas y enfrentamos el mundo con conjeturas. El ejemplo que yo les daba la vez pasada es, ustedes en clases piensan que me están viendo a mí y que me están observando de manera neutral y objetiva, ponele, pero claramente ustedes me están mirando a través de cierta hipótesis, por ejemplo, de cuál es la conducta razonable que tiene que seguir un profesor de la UBA. Nosotros no somos conscientes de esas hipótesis, salvo cuando son refutadas. El ejemplo que yo les daba era que si yo de repente me subía al escritorio y empezaba a gritar, eso les llamaría la atención. ¿Por qué les llama la atención? Bueno, porque eso refuta la hipótesis con la cual ustedes me están viendo, que es obviamente una hipótesis de bajo nivel. ¿Te acuerdas que el otro día según la cual decías, hay no sé si eras cierto vos o alguien más, comportamiento adecuado decía por que un nosotros profesor, no miramos excluye, que prohíbe, del que lente tiene como que contenido creemos empírico, que recuerden que contenido empírico miramos? son O los sea, profesores yo te potenciales, miro y creo que los que yo te profesores veo no se levantan, por lo que creo y lo que ves, se no. suben a la mesa y Es empiezan a una astrillar. lente ¿Esto se entendió o no? que la sociedad te la implantó Sí. Okay. y vos formaste una idea Entonces, el tuya, punto de Popper es y ese, ahí que en base, todo el ¿no? tiempo nosotros tenemos Pero esa conjeturas con teoría respecto al viene mundo. desde Cuando algo Popper. nos sorprende, lo que quiere decir es que nuestra conjetura ha sido Eso refutada dijo y Popper, está es en una principio de teoría revisarse y que no afrontamos el y mundo que a de veces manera vamos a pasiva, ver, sino digamos, activa. ¿por qué Bueno, espero que se digamos, si entienda el mi punto. profesor da la clase y empieza a gritar, decir, che, pará, es un profesor de la UBA, no debería gritar? Bueno, Y no otra sé cosa qué, por ideas que ya tenemos Popper estructuradas en la mente. recuerden que la psicología no es psicoanálisis. El psicoanálisis es un tipo de psicología muy particular que se basa en los casos clínicos, en que viene gente y te cuente sus problemas o lo que sea. Entonces, dentro del psicoanálisis hay, no sé, 3 o 4 grandes ramas. Por ejemplo, está el psicoanálisis freudiano, que es muy, muy exitoso acá en Argentina, el lacaniano, que muchos lo ven como una versión ulterior. Está el psicoanálisis de un chabón que se llamaba Adler. Adler trabajaba en Europa en la época de Popper, y Popper fue ayudante de Adler, y Adler tenía un psicoanálisis que estaba basado no en la sexualidad humana como Freud, sino en algo que se llamaba complejo de inferioridad. Y el punto de Popper, que era ayudante de Adler, es que su teoría no era científica porque podía acomodarse a cualquier caso clínico particular. Bueno, nada,
cuento esto simplemente porque pueden aparecer cosas, cuál es la crítica de Popper al psicoanálisis. ¿Esto se entendió o no? Es como lo de similar a lo de la astrología, ¿no? Y sí, es básicamente lo mismo, por eso nadie quiere, obviamente, dentro de... yo entiendo la parte políticamente incorrecta de Popper, que si Popper tiene razón, el psicoanálisis es una chantada. Eso lo dice explícitamente un tipo que murió hace poquito, que es... bueno, nada, me voy a acordar un ratito, pero sí, como vos decís, el psicoanálisis es más parecido a la astrología o a la religión que a la economía o a la biología. La diferencia, digo, el punto no es que el psicoanálisis sea una tontería ni que sea poco interesante, sino que alguien nos quiere decir cuál es el problema con el psicoanálisis. Perdón, ¿no era Bunge que decía eso? Sí, sí, Bunge lo dice explícitamente, dice el psicoanálisis es una chantada, etcétera, etcétera. Gracias. Pero se tiene que entender por qué. Porque estos tipos, gente como Bunge, Mario Bunge y Popper, entienden que el contenido empírico, ¿qué es? ¿Alguien se lo acuerda? La teoría es explicativa y no refutable. Sí, esa es la crítica. Y eso quiere decir que el psicoanálisis tiene contenido empírico. No. Porque el contenido empírico, perfecto, no, porque Popper define el contenido empírico como la clase de los falsadores potenciales de una teoría y no hay nada que pueda falsar esa clase de conocimientos, a pesar de que es interesante, le da sentido a la vida, es nada. Si ustedes necesitan darle sentido, que yo creo que es algo muy importante, pero es algo metafísico, no es algo que forma parte de la ciencia empírica, entonces obviamente uno puede ir al psicoanalista o a la religión o a donde sea. El punto de Popper es que hay que separar eso de la ciencia empírica. Espero que se haya entendido. Después, obviamente, Mario Bunge es mucho más violento, pero Popper me parece a mí que tenía una actitud más tranquila. ¿Hay alguna pregunta más de Popper? Salgo un momento que me están tocando el timbre y vuelvo en un minuto, ¿sí? La empresa la mandaba a ese curso para que vea cómo... Ok. Bueno. Suma. Profe, perdón, me mató el wifi y no pude preguntar. El tema de las fuentes... Gabriel, se corta mucho. ¿No querés mandar tu pregunta por el chat y la leemos ahí? Hola. Parece la pandemia. Que se cortó, espero que no se me haya cortado a mí. Me acordé de una pregunta que a veces aparece, que tiene que ver con la crítica al psicoanálisis, que ya la discutimos recién, es la idea de falta de contenido empírico, y la crítica al historicismo marxista. ¿Se escucha? Dale. Sí, se escucha. Bueno, fíjense ustedes que son diferentes las críticas. Primero, el historicismo marxista es la idea según la cual, igual que cualquier historicismo, hay un historicismo también nacional socialista, hay muchos historicismos, pero es la idea de que la historia sigue leyes y que esas leyes son ineluctables, no podemos escapar de ellas, y que el rol del científico
eso es lo que piensa el historicista, es anticipar el futuro mediante el conocimiento de esas leyes generales. Entonces, la crítica que hace Popper al historicismo marxista, que tiene que ver con esa idea de que hay una historia que está movilizada por la lucha de clases, etcétera, etcétera, es que esa teoría comenzó siendo una teoría científica, en el sentido de que de ahí salían predicciones. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Por ejemplo, una predicción típica del historicismo marxista es que, como las revoluciones se generan en aquellas sociedades en donde las fuerzas productivas estén más desarrolladas, porque eso hace que entren en conflicto con las relaciones sociales de producción, como pasa eso, uno esperaría que la revolución que anticipaba Marx, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, ocurra en los países más adelantados de su época. ¿Alguien se acuerda en 1848 cuáles eran los países más adelantados de Europa? Gran Bretaña. Inglaterra. Sí, Gran Bretaña, Francia está bastante bien, Alemania le costó mucho salir de la Edad Media, pero bueno, y entonces muchos esperaban, incluso Marx y Engels, cuando uno lee las cartas que se intercambiaban en el 48, que hubo realmente problemas serios en Europa, decían, mirá, ya se viene, se viene la gran revolución. Y la pregunta es, ¿dónde ocurrieron revoluciones que uno podría catalogar de comunistas? ¿En Inglaterra o en Francia? No, en Rusia. En Rusia, que era un estado muy desarrollado. No era desarrollado. Y en China o en Cuba. Entonces, todos estos son obviamente anomalías, en principio, para la teoría marxista. Y el punto de Popper es que, una vez que pasó eso, muchos teóricos marxistas empezaron a hacer mucho hincapié en la idea de conciencia de clase. Y entonces, ahí la predicción se vuelve irrefutable, porque pasa a ser de la revolución tiene que ocurrir en aquellos países donde el capitalismo esté más desarrollado, a una predicción que dice la revolución va a ocurrir en aquellos países donde el capitalismo esté más desarrollado, a menos que no exista suficiente conciencia de clase. Y entonces, una vez que vos adoptás esa estratagema convencionalista, podés explicar por qué la revolución no ocurrió en Inglaterra. ¿Qué pasó? Explíquemelo. No suficiente conciencia de clase. No existía suficiente conciencia de clase, pero una vez que vos diste ese paso, la teoría se vuelve medio tautológica porque pierde contenido empírico. ¿En qué caso vos podrías rechazarla? Si ocurre la revolución en Inglaterra, lo explicás; si no ocurre, lo explicás, y entonces eso vacía de contenido empírico a la teoría, y esa es la crítica que le hace Popper. Después le hace otras críticas mucho más de principio, pero en este punto recuerden distinguir al psicoanálisis del historicismo marxista. ¿Se entendió la diferencia? Y nosotros ya leyendo eso, nosotros tenemos que Sí, perfecto. O sea, traducirlo a lo que en la teoría marxista, digamos, como que empezó como una teoría científica y después como que se le agregó esto, pero el psicoanálisis no tuvo esa instancia de científico, digamos. No, dice el psicoanálisis nunca no tiene forma de ser científico por, bueno, en el caso de Adler, lo que les comentaba recién, en el caso de Freud aparece una figura que se llama la resistencia del inconsciente, que hace que si vos aceptás la interpretación psicoanalítica, está bien, y si no la aceptás, adiviná quién tiene el problema. El que no lo acepta. El que no acepta, lo que dice Freud es que hay resistencias del inconsciente a la curación. Y eso obviamente que es problemático, porque si haces terapia durante 10 años y estás mejor, la terapia hizo efecto, y si estás peor, son las resistencias del inconsciente. Pero bueno, esa clase de estratagemas que son razonables, pero o que suenan razonables, vacían de contenido empírico porque hacen a la teoría irrefutable. Bueno, espero que se entienda ese punto. ¿Qué más de Popper? No, y después a veces aparecen ejemplos o se les pide que escriban hipótesis irrefutables, o aparecen ejemplos que ustedes tienen que decir si son científicas en principio o no. Recuerden que refutación y abandono son cosas distintas, eso alguna vez ha aparecido. Bueno, no sé si hay más preguntas. ¿Cómo es la diferencia entre refutación y abandono, profe, de una teoría científica?
Es la idea de que refutar es la idea de que existen contraejemplos en la realidad, y el abandono es que además de eso hay una teoría alternativa que se considera razonablemente mejor que la teoría anterior. Bueno, y después Friedman a mí me parece que es el texto más importante de esta primera clase, así que denle mucha pelota. ¿Dudas con Friedman? Cosas que tienen que saber de súper taquito, cosas, bueno, lo del villarista, lo de las hojas del árbol, todas esas figuras a mí me parece que son ilustrativas, así que suelen aparecer, la del trazo de tiza, ¿qué más? Bueno, la posición de Friedman frente a las teorías de competencia imperfecta y la posición de Friedman frente a la teoría neoclásica. Recuerden que Friedman dice que la teoría neoclásica es buena. No, porque no tiene capacidad de predicción. Pará, más despacio. Él dice que no está buena. Que la teoría neoclásica es cierto que no está buena. Él dice que tiene capacidad predictiva, pero que es difícilmente refutable, y eso no está bueno. Él lo que dice es que de manera demasiado sencilla nosotros podemos decir que si un modelo, estoy hablando ahora de modelo, no de teoría, si un modelo de competencia perfecta fracasó en sus predicciones, quizás el problema es que deberíamos modelarlo como un tipo de monopolio particular o lo que sea, y eso, que podría sonar como una ventaja, Friedman lo ve como algo negativo. La respuesta de por qué lo ve como algo negativo es porque en el falibilismo, recuerden que el continuo empírico es la posibilidad de corregir empíricamente las teorías, y ese cambiar de modelo con tanta facilidad, Friedman dice, no está bueno. Él lo dice así, dice, sería deseable poder decidir de antemano cuándo tenemos que aplicar un modelo y cuándo tenemos que aplicar otro. La respuesta corta es que eso no lo sabemos. Ustedes como economistas, a medida que pase el tiempo, van a desarrollar una especie como de olfato para aplicar modelos, pero no está bueno que sea un olfato. Sería bueno que haya criterios explícitos, porque así la teoría sería más refutable. Espero que se entienda el punto. Entonces, lo que él dice es que las teorías de la competencia perfecta y monopolística, es decir, la teoría neoclásica, micro, que ustedes vieron en micro 1, tiene predicciones, es una teoría que no tiene mucho contenido empírico, porque es difícil de refutar, pero que hace falta mejorarla, pero que la mejora no pasa por las teorías de competencia imperfecta de Chamberlain y Robinson, que estaban tan de moda en esa época, porque esas teorías básicamente no tienen ninguna predicción. ¿Se entendió el punto? Es decir, tenemos que elegir entre algo malo y algo que es peor, básicamente. Sí, se entendió. Okay. ¿Dudas de Friedman? Yo tengo una pregunta sobre algo que vimos sobre la última clase, sí. Que no me quedó claro. Es poner, si hay dos teorías que tienen capacidad predictiva y las dos predicen bien. Sí. Ahí, tipo, a la hora de comparar, ¿importa los supuestos? Sí. O sea, el que tiene los supuestos más realistas como que cobra más importancia, o sigue sin importar para Friedman. No, yo entiendo que ahí, una vez que vos tenés teorías predictivamente iguales, tenés que elegir alguna. Y lo que hacemos nosotros es elegir la más realista, ponele, pero ¿qué significa irrealismo? Una que nos pida cambiar menos de lo que nosotros creemos que es el mundo real. ¿Eso se entendió o no? Sí. Ok, entonces, me parece a mí que es lo que harías vos también. Si tenés dos teorías, las dos son idénticas en términos predictivos, y tenés una más sencilla, bueno, yo voy por la más sencilla. No sé si hay una razón muy sofisticada para eso, simplemente que nos gusta la simplicidad. Somos una especie que nos gustan las cosas sencillas. Después queremos, si los supuestos de tu teoría son compatibles con, por ejemplo, con la biología, o con lo que sabemos de teoría de los juegos, con lo que sabemos de lo que sea, yo y el otro
es absolutamente incompatible con eso. Yo la verdad es que prefiero la teoría que sea más compatible. Para eso, pero de nuevo, esos son criterios secundarios a la capacidad predictiva. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Okay. Entonces, Friedman no dice que los supuestos no sirven para nada. Eso recuérdenlo, por favor. ¿Para qué no sirven los supuestos? Para juzgar la teoría. Para juzgar la teoría, para saber si una teoría está bien. Esto es importante en nuestra disciplina porque muchas teorías ustedes van a ver que se prefieren porque son más realistas. Lo que está diciendo Friedman es que no es buen criterio. No lo usamos en ninguna disciplina. O sea, perdón, lo que dice es que los supuestos específicos. ¿Cuál es la diferencia entre que especifiquen la circunstancia por la que una teoría se acepta y no que la determinen? La que especifiquen significa que donde se cumplen los supuestos, uno tiene derecho a esperar que se aplique la teoría. ¿Así se entendió? Especificar refiere al lugar. Especificar significa que si tu teoría supone, por ejemplo, que hay millones de productores y consumidores atomizados, se va a aplicar en ese caso en principio. ¿Hasta acá se entendió? Sí, por ahora. Pero no se aplican únicamente a esa circunstancia. Si vos pensás que los supuestos determinan el campo de aplicación, pensás que la teoría se aplica única y solamente en donde se cumplen los supuestos. ¿Se entendió? O sea, de la determinación implica que es, o sea, que es solo en ese espacio en el que están hablando el supuesto. Especificar implica que es más amplio. Sí, bueno. que obviamente que valen en ese espacio reducido, pero también valen en muchos otros casos que no tienen, donde no se cumplen los supuestos. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Okay. Recuerden que el muchacho hippie de la filmina interpreta, como es razonable interpretar, que la teoría de la competencia perfecta se aplica únicamente allí donde se cumplen los supuestos. Eso es un error muy, muy fácil de cometer, y si ustedes lo hacen, espero que se entienda por qué tanta gente desconfía de la economía neoclásica, porque el paso siguiente es decir, ¿en qué mundo se cumplen estos supuestos? Y la respuesta corta es en ninguno. Entonces ahí es como que es imposible encontrarle sentido a lo que estamos haciendo. Buenas, Víctor. ¿Qué, más dudas con Friedman? Sí, buen día. Bien. Dime. Decía dos cosas. Te puedo mandar al mismo, ¿no? Sí, al mismo. Todo el mundo ve la relación entre Friedman y Popper. Vale, ¿y con cuánto me puedes ayudar para la transferencia a la otra? ¿No se puede? Creo que no tengo nada. Tendré como 300.000 nada más. ¿Sí? O sea, Perdón, profe, me quedó también una duda de Popper. Sí. Tengo Sí, 200.000 pesos nomás. El tema, la segunda pregunta de la guía habla de la determinación del conocimiento científico porque me parece posible eso. Ya, te aviso. Y me queda, no entiendo bien si lo que refiere es al tema de que el problema de eso es que todo termina en una regresión infinita, entonces que no se puede determinar el conocimiento por fuente. Se escuchó bastante mal, pero yo entendí esta idea de que si se puede justificar el conocimiento por su fuente u origen, ¿no? ¿Ese es el problema? Claro, o sea, no termino de entender a qué apunta la pregunta, porque no veo una respuesta en el texto. O sea, como que sí, como que Popper habla del problema de la regresión infinita si se intenta buscar la fuente. Sí, el problema básicamente es, suponete que vos aceptás una teoría porque la dijo Marx, ponele. O porque sigue un método particular, el método inductivo o el método que vos te guste. Una vez que vos haces eso, la pregunta es, ¿y por qué tenemos que aceptar que lo que dijo Marx estaba bien? Uno dice, bueno, necesito un origen o una fuente más primaria que Marx. ¿Y por qué tenemos que confiar en esa segunda fuente? Ese es, entiendo yo, que el problema que tiene fundamental el conocimiento, y por eso Descartes tenía que remitirse a Dios y cosas así medio locas, y Kant tenía el problema de que solamente podemos justificar el conocimiento fenoménico. Todo eso tiene que ver con un problema básico de tratar de justificar una teoría viendo el origen, que es cómo justificamos a su vez el origen. ¿Se entendió? ¿O por qué confiar en ese origen?
Entonces, sería una respuesta negativa a esa pregunta. Popper diría que no es posible determinar por su fuente el conocimiento. ¿O no? Sí, Popper lo que dice es que no existen las fuentes del conocimiento, que eso no existe. Bueno, uno no puede tomar una pieza de conocimiento y ver quién la dijo o cómo fue obtenida y decidir de ese modo si eso está bien o está mal. La justificación es distinta del origen. Ahí se entendió. Ok. Sí, bueno, y con estos temas ya tienen puerta abierta para el primer parcial. No sé si hay más dudas o algo así. Y la pregunta que habla de vos Mises, ¿hay que la obviamos o cómo? ¿Cuál es la pregunta de vos Mises? A ver, ahí va. Dale, sí. Lo de praxeología, creo, algo así. Sí, básicamente eso. A priorismo. Sí. No, me parece muy importante para entender una característica de la escuela austríaca, y es que muchos de ellos, ustedes muchas veces lo ven como fanáticos, creo yo, estoy adivinando. ¿Está bien eso o no? Sí. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Porque son particularmente malos o tontos? La respuesta corta es no, simplemente que la teoría económica austríaca tiene la idea de que está fundamentada en los juicios sintéticos a priori. Entonces, una vez que vos haces eso, ¿qué es lo que dice von Mises? Que el axioma de la acción o la praxeología son todos juicios sintéticos a priori, y eso hace que te interese mucho la evidencia experimental. No. No, porque vos ya tenés la verdad, y esa verdad es a priori. Recuerden que a priori acá no significa previa a la experiencia, sino independiente de la experiencia. Nota al pie, lo mismo le pasa a los marxistas, que ustedes muchas veces los ven comportarse, si ustedes quieren, como fanáticos, pero bueno, eso no tiene que ver, me parece bien, con características personales, sino con esta idea de la teoría de que está fundamentada, sea en el acceso a las esencias, en el caso de Marx, sea en juicios a priori o sintéticos a priori, en el caso de la teoría austríaca. Obviamente que son distintas, porque la teoría austríaca, la parte metafísica, es idéntica a la teoría de Friedman, pero hay diferencias importantes en cuanto a la metodología, etc. ¿Cómo que la parte metafísica? ¿En qué sentido? Sí, Friedman puede hablar muchísimo con gente como Hayek o incluso con Mises. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Porque comparten la misma visión metafísica que vamos a ver un poco más adelante, que sale también de Hume, de cómo funciona el mundo social. Ahora voy a hablar un poquito de eso, ¿sí? Son metafísicas, son visiones metafísicas porque no son testeables. O sea, sería como comparten una opinión, más que nada, tipo como una visión de accionar. Sí, la visión. ¿En el mundo? Sí. La idea es que el mundo está hecho por individuos como nosotros y que no hay cosas como, o no podés adjudicarle vos poder explicativo a entidades holísticas como clases sociales o al Estado o ese tipo de cosas. Eso se llama individualismo metodológico y lo comparten la escuela austríaca y también la escuela de Chicago o la ortodoxia actual, y no lo comparten con la escuela, por ejemplo, con el historicismo alemán o con el marxismo, etc. Eso no se quedó medio raro, pero más adelante lo voy a decir más prolijo. Sí, supongo que no caemos a parte de Mises cuando veamos a Mises. Sí, ahora me voy a referir a eso, si queda un poco de paciencia. A mí la verdad es que me agota la computadora, pero bueno, podemos avanzar un poquito más y si no hay dudas con estos temas, digo. Profe, yo tengo una duda con Hume. Sí. Bueno, cuando dice que la causalidad proviene del hábito, etc. ¿Por eso es que no puede ser aplicado fuera de lo empírico? Esa es la idea de que, sí, que vos podés afirmar causalidad cuando se te dan las repeticiones. ¿Se entiende? Y únicamente las repeticiones se te dan en el ámbito de lo empírico. Vemos cosas que
están conjuntas y entonces ahí nosotros podemos aplicar causalidad. Pero no podemos, como hizo Descartes o los racionalistas, aplicar la causalidad, por ejemplo, a cuestiones metafísicas, porque no tenemos ahí repetición. Y por lo tanto no hay hábito ni costumbre. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Entonces, el examen se aprueba con estas preguntas y va a haber también una pregunta a preparar. ¿Se entendió esto? O sea, perdón, sería que la prepararse previamente. Sí, yo les voy a dar la pregunta, ustedes la preparan lo mejor que pueden y después en el examen va a aparecer. ¿Se entendió? Sí. No la pueden llevar escrita, por favor. No, espero que no haya problemas en el examen, pero sí la tienen que saber responderla. ¿Todo el mundo entendió eso? Sí. ¿Y ¿Cuál va a ser cuándo esa la pregunta? No la sé. Ahora la voy a preparar un ratito y después la subo a la página. ¿Se entendió eso? Se entendió. Bueno, lo que yo me parece divertido, pero no ser sádico ni nada por el estilo, es, hay un videíto de Friedman que todo el mundo conoce, y si no lo conocen lo tienen que conocer, que se llama El Lápiz, o que yo lo llamo El Lápiz. Hay un texto también muy conocido en economía que se llama El Lápiz, etc. ¿Tienen idea a qué me refiero? Era el sistema de precios, ¿no? Refería Y es la idea del sistema de precios y lo tienen que vincular con un paper que es horrible, pero nos va a servir mucho para entender después a Adam Smith y toda esta corriente, que es el de Hayek del 45. Así que, con lo que me queda de energía, voy a tratar de explicar esto. Y después les voy a subir la pregunta y ustedes la preparan y eso. Por favor, avisen en el grupo de WhatsApp por si hay gente que no pudo venir o lo que sea, que esté al tanto que hay que preparar una pregunta. ¿Cuántas preguntas son en total? 5 más o menos. Ok. La verdad es que no, dije lo que me pareció, pero en general son 5 o 6 o 7. La verdad es que fluctúa en eso. O sea, sería una de cada autor y la de preparar, quería. Sí, pero la verdad es que todavía no hice el examen, esa es la cruda realidad. Ok. Profe, verdadero o falso, multiple choice, como... No, son preguntas a desarrollar. Ok, dale. Okay. O sea, si necesitas hacer lo mismo fijarte desde dónde estaba lo del Juan y de la Juana. Me sirvo un vaso con agua y comento esta última pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los números? Son los de sus celulares, los que tienen ahí. Man. Bueno, pero decirles entonces que les escriban. Porque si no, ¿cuándo? Que vaya la Giselle, pues. La Giselle está haciendo las cosas conmigo. Cuando se desocupe. Cuando se desocupe. Este último tema que hay que preparar ¿qué números son? tiene que ver con el mensaje central. ¿Se acuerdan del mensaje central de Friedman? Las teorías no deben jugarse por el irrealismo de los supuestos, sino por su capacidad predictiva en relación con el tipo de fenómenos que quiere explicar. Y lo que me gustaría abordar, que es esta última parte, en relación al tipo de fenómenos que quiere explicar. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Entonces, primera pregunta, ¿la teoría de la firma se refiere a la empresa real? No. No. ¿La teoría del consumidor se refiere al consumidor individual? No, es otra cosa. Entonces, lo que yo quería tratar de demostrar es que el tipo de fenómenos que nosotros queremos explicar típicamente es una clase que esta gente entiende son los fenómenos sociales o también fenómenos de orden espontáneo. Voy a explicar rápidamente eso para que se entienda más adelante el rol del sistema de precios y toda esta parte que es en gran medida metafísica. ¿Qué quiere decir metafísica? Que no es fiable.
que no es testeable de manera directa. Ok. ¿Qué ven acá? Un árbol. Bueno, miren mejor, por favor. Una polilla. ¿Todos ven la polilla ahí? Sí. Bueno, y acá, ¿qué ven? Otra polilla. Sí, hay 2 polillas en realidad, y acá la ven. Sí. Muy bien, y acá la ven. Sí, También. ¿Qué les llama la atención de todos estos fenómenos? Que la polilla siempre De que tiene todos son similares a la corteza en la que están. Sí, este es el matching, todo el mundo desde hace miles de años percibe esto, y entonces podemos llamar a este matching, a este equilibrio de largo plazo, si ustedes quieren, una especie como de orden. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Ok. Y la pregunta es, ¿cómo diablos se genera este orden? Esta es una pregunta medio fundamental. ¿Cómo se explica este matching perfecto? Que decía, por ejemplo, Descartes con el argumento del relojero. Que hay un ordenador. Sí, hay un gran ordenador que es Dios. Todavía hoy se dice. Hace poco apareció un tuit de Elon Musk, creo que anteayer, qué sé yo, donde trataba de explicar qué complejo, qué difícil es hacer una mano robótica, y mucha gente le respondía, eso muestra que Dios existe. ¿Se entiende el argumento? Sí. Ok. ¿Y quién es este señor? Darwin. Muy bien, este es Darwin, y Darwin le dice, callate de Flanders, básicamente porque Darwin, tomando lo prestado de la economía, encuentra un mecanismo muy particular que está formado por agentes separados que actúan de manera con un conocimiento muy limitado, y que a partir de ahí, sin necesidad de que haya un Dios providente, se genera un matching, un orden, un equilibrio de largo plazo que es indistinguible del que hubiera hecho un Dios providente. ¿Eso se entendió? Bueno, espero que el silencio signifique que sí. Lo que quiero ¿Podrías decir... volver a repetirlo? O sea, ¿es un mecanismo particular que ocurre entre 2 individuos? No, ¿Eso es un dijiste? mecanismo que ocurre con individuos como ustedes o como yo, que somos muy limitados, que actuamos medio por ensayo-error, y que en lugar de generar la interacción un caos, genera un matching o un equilibrio de largo plazo. ¿Eso se entendió o no? Sí, eso sí. Ok. Bueno, simplemente la idea de Darwin, que de nuevo lo toma de Malthus y de otros teóricos de la Ilustración, es que no hace falta suponer acto de Dios para explicar este tipo de cosas, que esto se puede entender a partir del proceso de competencia. ¿Sí? Ok. Vamos con eso. Esto se lo expliqué a las policías de Manchester. Bueno, este es el esquema general. Así piensan estos tipos, se han generado las instituciones, básicamente con mucha variabilidad individual. Hay shocks exógenos y finalmente se llega a un equilibrio que no está mediado por la adaptación de los individuos, sino porque el entorno adopta a las que tienen las características correctas. Esto es lo que nosotros, lo que genera, digamos, este matching que nosotros percibimos en el mundo real, y es básicamente la idea de que hay un orden sin un ordenador. Bla, 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 bla. Recuerden que lo que hacemos en los modelos es presuponer ese esquema, que es el esquema competitivo, y dado que lo suponemos, nosotros podemos hacer un modelo de maximización que no refiere a ningún individuo, sino que predica propiedades del sistema competitivo. ¿Eso se entendió o no? O sea, sería como el resultado del proceso de selección natural o competencias. El resultado ese es el agente representativo, lo que haría, lo que tendría que hacer si quisiera sobrevivir. Es la idea de que esto habla de las propiedades de adaptación que tiene un sistema competitivo, digamos, y no de las capacidades individuales. Nosotros podemos modelar al empresario que acertó
eso en realidad es una función donde hay empresarios que entran y salen, pero no importa. A ese empresario que sobrevivió al final del día de mercado, o a la policía que sobrevivió al final de Manchester, como si, repito, como si maximizara algo sujeto a restricciones, ¿sí? Obviamente que eso, de nuevo, no es una representación de individual, sino que lleva detrás de eso una idea acerca de cómo funciona el sistema de precios, que es de lo que trata de hablar el videito del lápiz, etc. Anoten esto. En el video El lápiz, Friedman intenta explicar a Adam Smith. Eso anótenlo porque no aparece en el video y es contexto importante, ¿sí? Bueno, esto es lo que vimos la vez pasada, que la naturaleza, la idea es que funciona así, y la sociedad y la economía también funcionan así, igual que la ciencia, etcétera, etcétera. Okay. ¿Sabes qué? No. Pasa que es esto. Ahora, ya estoy, perdón, estoy muy agotado de la cosa de es la que computadora. nosotros tenemos que aprender a trabajar con la IA. La IA va a ser nuestra mejor aliada. Pero ahora, nosotros, lo primero comento que lo básico que vamos a a mí me parece a mí que se tiene que entender vamos a ver cómo están haciendo las publicaciones. para entender Veamos cómo están haciendo la relación las entre el lápiz publicaciones, y de esa manera vas a sacar vos la foto Hayek. original. Con la foto El original, problema con nosotros esos dos textos es que está comprimida mucha información, yo quiero esto, y pero un problema que tengo yo también es que y así le vamos a tener una que parte de esa hacer, información la porque necesitamos nosotros después para le poder dimos avanzar en temas que van a venir más ese adelante. Así que ChatGPT, o sea, ténganle es por favor como- es paciencia. una guía. Todo el punto es que No es una el persona orden de mercado se explica básicamente por una coordinación impersonal que da el sistema de precios. Si ustedes logran entender eso, van a entender, creo yo, esta última pregunta que hay que preparar. Ok. Perdón, ¿puedes repetir esto del sistema de precios? Sí. Empecemos. El punto básico es... Recuerden, por favor, que ustedes no tienen mucho conocimiento. ¿Eso se entendió o no? Sí. Y yo tampoco, en el sentido de que acá hay un vaso con agua, ¿no? Y yo les pregunto, ¿ustedes saben hacer un vaso, señores? No. No. Eso es algo importante porque lo que Friedman hace eso con un, ¿cómo se llama? Con un lápiz. Agarra un lápiz, lo tiene ahí en la mano y dice, ¿ven este lápiz? No hay nadie en el mundo que sepa cómo hacerlo. Y eso es importante porque en la tradición racionalista, primero viene el conocimiento, digamos, de la razón o de lo que sea, y eso es lo que crea cosas tecnológicas como computadoras o lápices o vasos. Y lo que quiere mostrar Friedman, siguiendo a Adam Smith, es que eso es una especie como de mito. Si en el mundo hay gente como ustedes y ustedes no saben hacer nada, nosotros tenemos que presuponer que nadie en el mundo sabe hacer nada. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Por nada me refiero a nadie sabe hacer una computadora, nadie sabe hacer un vaso, nadie sabe hacer una remera. ¿Qué sabe hacer la gente? ¿Qué tareas específicas? Sí, cosas muy chiquititas. Por ejemplo, hay un tipo que sabe, si le das un hacha y le das un árbol y le das instrucciones, sabe ejercer la fuerza necesaria para derribar ese árbol. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sabe algo más? Respuesta corta, no. El chabón lo que sabe es eso y no sabe hacer el hacha, no sabe hacer el acero, no tiene idea tampoco de cómo se hace el acero y no tiene por qué saberlo. Entonces, una pregunta importante es, ¿cuántos conocimientos distintos de personas reales, personas como ustedes y como yo, que cortan un árbol, otros saben trasladarlo, otros saben comprar madera, qué sé yo? ¿Cuántas de esas personas hicieron falta, por ejemplo, para hacer este vaso? Muchas. Muchas. Miles, cientos de miles de personas. ¿Esto se entendió o no? Sí. Entonces, el punto es que en este vaso son necesarias la colaboración de cientos de miles de conocimientos que están dispersos alrededor del mundo, y la pregunta, una vez que vos entendés eso, cuántos cientos de miles de conocimientos específicos hacen falta para hacer algo tan sencillo como un vaso, la pregunta es,
¿quién diablos coordina ese conocimiento? ¿Se entendió la pregunta? Sí, nadie. Bueno, eso es importante. Si entienden la pregunta, entienden a Adam Smith. El punto de Adam Smith, el punto que quiere mostrar Friedman es que nadie los coordina. No hay ningún planificador central que le dice a una persona, vos hace esto, vos hace lo otro, vos dedicate a esto. Nadie hace eso. ¿Ahí se entendió? Sí. El gran coordinador es el sistema de precios. Eso, por favor, anótenlo porque no se va a entender, pero más adelante sí. ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Sí, sí. Okay. Entonces, ¿cómo sabe un tipo que tiene que hacer vasos y no, por ejemplo, fuentes? No tiene idea el chabón. ¿Qué le da la información de que la sociedad valora algo por encima de otra cosa? Por la necesidad. ¿Y cómo hace para saber la necesidad? Estoy dispuesto a pagar. Sí. Los costos, que son precios, y los precios de mercado. ¿Ahí se entendió? O sea, el tipo va al mercado, pone un precio, si no hay demanda de ese precio, baja el precio. Digamos, en ese juego, ahí ve si es deseado o no. Sí, es lo que ustedes harían. ¿Ustedes por qué? Obvio. Supóngase que hace un tiempo los jóvenes, muchos estudiaban programación. ¿Por qué estudiaban programación y no corte y confección? Porque tenía buenos salarios. ¿Y por qué tenía buenos salarios? Porque es algo que estaba demandado en mucha gente para poder hacer otras cosas por la necesidad, por lo que sabían ellos, básicamente. La idea básicamente es que hay preferencias de gente como ustedes que no son muy sofisticadas, son parecidas a las mías. Queremos una computadora, queremos un teléfono lindo. ¿Quieren eso? Sí. Y justo uno de los insumos de esas cosas son tipos que sepan programar. ¿Cuántos? Muchísimos hacen falta. Y entonces, obviamente que esto no lo sabe nadie. Lo que ve la gente es que están pagando un montón, o estaban pagando un montón por los salarios de programadores, entonces van y estudian eso. A ver, ellos lo que están haciendo es satisfaciendo preferencias, muchas veces ocultas, de los individuos. Esa información no se accede por medio de encuestas. No es que alguien le pregunta, ¿vos qué querés? ¿Cómo entonces saben los empresarios que tienen que contratar programadores porque la sociedad valora o prefiere eso? Respuesta corta, son los precios de mercado lo que te da la información. ¿Eso se entiende? Sí. O sea, todo se resume a lo que uno está dispuesto a pagar por algo, básicamente. Sí, pero esa disposición a pagar no se saca a la luz por medio de encuestas. Nadie te pregunta cuánto estarías dispuesto o sea, a pagar. es por lo que yo quiero, básicamente. O sea, si me surge tener un vaso y pago lo que sea por tener ese vaso y porque alguien lo haga, básicamente, para que yo lo pueda tener. Yo no lo diría de manera tan sofisticada. Yo diría, nosotros hacemos tonterías y la mayor parte, al menos yo hago la parte del tiempo de eso. Y lo que le dice a la gente qué tiene que producir, cómo producirlo y dónde producirlo, eso más adelante vamos a ver, se llama el problema del cálculo económico, son los movimientos de precios relativos. Eso es lo que tenemos que entender. Yo no sé si lo puedo explicar a distancia, pero básicamente es la idea que el ejemplo que da Jai es el siguiente. A ver, voy más despacio. Nosotros tenemos preferencias. Pero no es pintura. Esas preferencias nadie nos pregunta cuáles son. Pero a veces algún precio aumenta. Supóngase que todos nosotros... Voy más despacio. ¿Cuántas unidades son? Supóngase que se publique información que dice que si vos tomás Manaos, y específicamente Manaos de cola, tu esperanza de vida se incrementa en 20 años. ¿Hasta acá se entendió? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué haríamos? Saldríamos todos a comprar Manaos para tener más vida. Yo haría eso. ¿Y qué pasaría entonces con el precio de la Manaos? Y 4 unidades. Básicamente. Sí, yo creo que aumentaría el precio. Y cuando aumenta el precio, ¿qué señal le da a los productores de otras bebidas? O por ejemplo de Manaos, a la gente, suponete vos sos agente de Manaos y todo el mundo le está comprando eso, ¿qué señal le da al resto de los productores del mundo con respecto a qué tiene que hacer? Tienen que bajar los precios.
Por ahí Manaus, no sé si es buena... Tiene que producir Manaus. Sí, pero eso no se puede, cambio el ejemplo, supóngase que son las bebidas cola las que prolongan la vida, todos saldremos a comprarla, eso seguramente haría aumentar el precio y le daría la señal necesaria a los productores que están en todas las partes del mundo, que no se interesan por nuestro destino, que por ahí no tienen tampoco esa pieza de información. ¿Qué señales darían a esos tipos? A producir cola. Que tienen que producir bebidas cola. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Esos tipos nos quieren mucho a nosotros. No, no nos quieren, básicamente. Quieren No, básicamente que le demos plata y más. No nos conocen. Lo que los guía entonces no es la simpatía. ¿Qué los guía? El sistema de El precios. interés propio. El autointerés que está mediado por el sistema de precios, es decir, por los movimientos de precios relativos. Son esos movimientos de precios relativos que se están dando allá afuera todo el tiempo los que sacan a la luz las preferencias individuales. No son encuestas, nadie te pregunta nada, pero esos movimientos de precios le dan señales que coordinan esas cientos de miles de personas que son necesarias para hacer lápices, vasos, que coordinan decisiones de qué estudiar, dónde estudiarlo. Ese es como el sistema complejo que estamos tratando de entender en nuestra carrera. Un sistema en donde hay individuos como nosotros, que en ciertos contextos obviamente nos movemos por empatía, por cordialidad, etcétera, etcétera, pero que después nos coordinamos a nivel global mediante el sistema de precios. Recuerden que eso no es nada misterioso, simplemente son los movimientos de precios relativos los que les dan información a los productores y a todo el resto del mundo de qué producir, cómo producirlos, hay que contratar programadores o no contratar, o cocineros o lo que sea. ¿Eso se entendió o no? Solo sería el sistema sería ¿Cuántas unidades son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. El sistema de precios se saca a la luz por movimientos de precios relativos. ¿Se entiende? Sí. El ejemplo que yo puse ahí en una nota de clase es que antes, en un momento cuando yo era joven, en realidad, empezaron a aparecer artículos que decían que la quinoa hacía muy bien. Y adivinen qué hice yo. Alimentos. ¿Empezaste a consumir quinoa? Sí, en realidad fui a comprar quinoa después de leer muchos artículos porque soy influenciable. Y cuando fui, estaba, no sé, el kilo salía lo que hoy sería, no sé, $5.000. Adivinen si compré. Y depende de la plata que haya tenido en ese momento, pero supongo que No, no en esa será tan época cara. era estudiante, dije, no, malditos capitalistas, qué sé yo, no compré nada porque estaba carísima. Ese aumento, todo el mundo entiende por qué aumentó tanto el precio de la quinoa. Se puso de moda y, siguiendo su propio interés, los tipos que tenían existencias, obviamente lo aumentaron de precios. Y ese aumento de precios, ¿qué señal le dio a los cultivadores agrícolas? Que tenían que producir más quinoa o plantarla. Sí, tenían que producir más quinoa. Obviamente eso generó también efectos negativos. Por ejemplo, había gente que consumía quinoa de manera tradicional y ya después esa gente no la pudo pagar más. Yo no quería hacer eso, pero son los efectos indeseados de la acción de millones de personas atomizadas. Pero ese aumento de precio en la quinoa hizo que mucha gente se pusiera a producir quinoa. Eso generó efectos de segundo, tercer nivel. Por ejemplo, la gente que sabía trabajar quinoa, los salarios aumentaron, eso movilizó a mucha gente a aprender ese oficio, en fin, cosas. Ese es el movimiento complejo que no se puede trasladar, digamos, en fórmulas simples. Y después de un tiempo, ¿qué pasó con el precio de la quinoa? Y bajó porque seguro que la dejaron de consumir. Si en realidad no es que la dejaron de consumir, había una sobreoferta. Sí, empezó a llover quinoa en los mercados. Y cuando empezó a llover quinoa en los mercados, el precio Por eso empezó a bajar. en la ¿Se universidad. entiende? No sabía por qué. Es ahora como el pistacho, ¿no? Ahora pasa con el pistacho, sí. Exactamente. Y que lo que quiero decir es que esos movimientos de precios, y ahora si vos querés comprar quinoa, sale muy barata. La verdad es que no está buena, pero bueno, en su momento pasó eso. ¿Hasta que se entendió más o menos? Ya no quiere. Entonces, el esquema que tiene que... ¿Por qué estos tipos lo llaman un sistema de comunicación impersonal? Porque yo quiero quinoa, Pagar por financiar las eso universidades. genera aumentos de precios que le da las señales correctas por incentivos a gente a producir ese precio y finalmente el precio baja. Es importante que se entienda que
los peruanos que hacen quinoa me tienen simpatía a mí. No. ¿Y por qué me proporcionan eso que yo quería? Por autointerés. Por autointerés. Esa es la idea de que individuos separados, atomizados, medio tontos como somos todos nosotros, si lo que hacemos es aprovechar chances de arbitraje, más adelante vamos a ver ese concepto un poco mejor, si lo que hacemos es aprovechar diferenciales de precios, entonces la única forma de ganar plata es satisfaciendo las preferencias de personas que no conocemos. ¿Eso se entendió? Sí. Ok, entonces, ¿quién coordina a las cientos de miles de personas que son necesarias para hacer este vaso? El sistema de precios. El sistema de precios, es decir, son los movimientos de precios relativos, lo que le dicen a la gente del universo qué producir, cómo producirlo y dónde producirlo, y no un planificador central. No es el Estado ni a ver, una vez que uno entiende el rol del sistema de precios, se entiende también por qué la inflación es un problema. ¿Se entiende por qué es un problema? Porque distorsiona... Exactamente, distorsiona el mecanismo que usamos nosotros como especie para coordinarnos. Entonces eso genera muchísimos problemas. ¿O por qué el economista típicamente encuentra tan problemático que se pisen precios o que el Estado toque precios? Porque el economista tiende a pensar en esta tradición que estás estás entorpeciendo el sistema de comunicación que nos conecta con el mundo para hacer vasos, lápices, computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, un poco lo que tienen que ver en esta última pregunta es esta idea de que la economía no trata de las acciones individuales, sino de este proceso impersonal en el cual nosotros nos coordinamos para que el conocimiento específico que tenemos pueda ser utilizado de manera útil para satisfacer preferencias. ¿Cómo diablos se transmite ese conocimiento? Por el sistema de precios, es decir, por variaciones de precios relativos. ¿Esto se entiende o no? Sí. Ok. Dale, gracias. Profe, una pregunta. Sí. Me contás esto y se me hace muy similar a lo de la mano invisible. No entendiste que no ¿Qué es quiero eso? hablar contigo. No se comunique. ¿Quién te está A pidiendo? ver, la idea de mano invisible, de la cual Cortala, se burla ya, toda la cortala, gente, nenita. es básicamente esta idea de que Ya me cansé. eso, de que hay una especie como de mano impersonal que nadie ve, que coordina las acciones individuales, de tal manera que acciones separadas, que pueden parecer caóticas, llevan a un orden, como el de las polillas que vimos al principio, pero que ese orden no requiere de una mano visible, sino de un proceso impersonal que es el proceso del mercado. Pero sí, básicamente es la vieja y querida mano invisible. Pero lo mandó a Congreso. Y después, Ya los congresistas van a saber, claro, todos los congresistas. Si querés cerrar igual porque van a sobre decir, Friedman. me vale un culo, sí. Sí, no, decime. O el tema porque se vienen las de que Friedman, para mí, vos hay como una pregunta. Porque hace rato que vetaron falsa, que lo único que le importa es la predicción. ¿Qué es por qué? le había quitado los falso porque también que busca que las expliquen, pero que expliquen esas predicciones. O en paralelo que logren decir y explicar. No, Friedman no le interesan solamente las predicciones, le interesan teorías. A ver, Friedman dice que las predicciones son importantes para testear teorías, ¿se entiende? Pero no dicen que es lo único importante de una teoría. De ahí viene que ante teorías igualmente predictivas, queremos teorías más simples, que sean compatibles con el resto del conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Y aparte se han hecho unas cosas en la cara. La predicción es importante para testear, pero también tenemos que tener teorías que nos permitan explicar cosas más generales. Bueno. Sí, a ver, detrás de esto está la idea de que lo que vos querés no es solamente predecir, sino que querés algo más profundo. Lo que vos querés es saber cómo diablos es el mundo que está allá afuera. ¿Se entendió? Bueno, Friedman tiene esta misma idea, que no es que la hereda básicamente de Popper. Popper piensa en la ciencia no solamente como una cosa únicamente de resolver problemas, sino que a medida que nosotros vamos resolviendo problemas, hay una necesidad humana que tenemos nosotros de comprender cómo es el mundo. Es una necesidad estética, porque no sirve para nada. ¿Por qué diablos querés hacer eso? No se sabe, pero todos estamos interesados
no sé, cuando hay un documental de cualquier cosa, vos lo mirás, te interesa. ¿Por qué? No tengo idea. Es una necesidad estética de comprender cómo es la realidad y eso excede las proyecciones. Eso es el punto. Claro. Okay. Lo voy a decir. Me agoté, pero bueno, espero que se entienda el último punto. Si puedo subo algún material de Hayek, y si no, léanlo y fíjense qué les parece. El texto es complejo, así que suerte. Si hay dudas, yo el lunes suelo estar por Villa Crespo, cerca de la estación Ángel Gallardo, porque ahí hay el CBC. Así que, nada, si alguien tiene alguna emergencia o no entendió algo, está desesperado, me puede escribir y nos vemos en algún bar de ahí de Villa Crespo, y si no, directamente el martes, a la hora de siempre. Si querés, arranco ya con la ¿Dudas? Arrancó yo. No, profe, ¿estas diapositivas las podría subir? Sí, las voy a subir. Ok, gracias. No, profe, muchas gracias. Bueno, che, suerte y nos vemos el martes o el lunes si alguien necesita. Gracias. Gracias, profe.